Entonces, en una molécula neutra, ¿sí? La suma de los números de oxidación de los distintos átomos que la conforman debe ser cero. O sea, por ejemplo, cuando formamos el agua, y vamos a compartir. ¿Está viendo el jam ahí? No, no estoy viendo nada porque no compartí. eh, bueno, bien. ¿Qué significa esto? Que en la molécula neutra la suma de los estados de oxidación de distintos elementos que lo conforman debe ser cero. Por ejemplo, si íbamos a formar el agua, ¿sí? El agua tiene esta fórmula, ¿sí? ¿De dónde viene el agua? Viene del protón, hidrógeno, que tiene más uno, que se une con el oxígeno, que tiene menos dos, y da lugar a la molécula de agua. Entonces, tiene dos hidrógenos porque como este tiene uno positivo y este tiene dos negativos, para que sea la molécula eléctricamente neutra, tenemos que tener dos positivos, dos cargas positivas en uno de los átomos y dos cargas negativas en el otro, para que a esto cuando lo sumemos, ¿sí? Nos dé una carga neutra. Entonces el agua es una molécula neutra porque está neutralizado eléctricamente. Para eso tuvimos que haber unido dos protones o dos hidrógenos, uno positivo, más un oxígeno, dos negativos. Entonces, lo primero que hacemos es neutralizar o balancear las cargas eléctricas. Tiene que haber la misma cantidad en el compuesto formado de carga positiva que de negativa. Y la otra tiene que haber la misma cantidad de elementos químicos. Si este H2O es el producto, ¿sí? Tiene que haber dos hidrógenos acá y un oxígeno. Entonces ponemos un 2 acá adelante para balancear la masa de esta ecuación, ¿sí? ¿Se entiende eso, Más o menos. Florencia? Más o menos. Bueno, seguimos. Eh, a ver, vamos a seguir para que lo entienda. A mí me lo habían Estas son explicado las reglas. más fácil el tema de las valencias, que simplemente si eran par tenía que como que restarlas entre dos y si no lo eran simplemente tendría que cambiarlas de lugar. No me lo habían explicado como me lo estaba Ajá, diciendo usted. bien. O sea, la verdad que no entiendo qué me quiere decir. A ver, formemos. ¿Tiene algo para compartir? ¿Usted está en la computadora o en el teléfono? En el teléfono estoy yo. Ah, no va a poder compartir pantalla, porque no tiene hecho Bueno, lo volvamos acá a ver. Formemos el agua de nuevo, ¿sí? Yo tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Cómo le explicaron a usted esto? O sea, a mí me habían dicho que si el hidrógeno tiene valencia 1 y el oxígeno 2, Sí, al, la valencia del oxígeno va para el hidrógeno y la del hidrógeno va para el oxígeno y así era el resultado de la fórmula. perfecto. Sí, 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 totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo tengo dos negativos acá, la valencia de este va a ir multiplicando a este para que yo pueda tener, y el número de este va a ir multiplicando a este para que yo tenga dos negativos acá y dos positivos acá. Es lo mismo, ¿entiendes? Ya, me había perdido. ¿Sí? ¿Lo entiende? Sí, sí. Los cruces. Y es lo mismo para poder neutralizar. Entonces acá tengo dos por uno positivo, tengo dos positivos de este lado. Más
1 por 2 negativos, tengo 2 negativos. Entonces, más 2 menos 2, esto es igual a 0. ¿Sí? Se Ah, balancea la carga. ¿Sí? sí, sí, Tengo ya. 2 positivas. Digamos, es como decir, tengo 2 nenas y 2 nenes, digamos. Entonces, ahí hacen pareja, digamos. ¿Sí? Y queda neutra la molécula. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo, vamos a formar el hidróxido, el hidróxido de potasio, el óxido de potasio, disculpe. ¿Con qué valencia estaría actuando el oxígeno? Con -2. Y el potasio tiene por ahí la tabla periódica Con uno. con +1, ¿sí? Entonces, vamos a cruzar, como dice usted, este 2 lo vamos a poner en el potasio y este 1 acá. A los 1 no se lo pone, entonces no lo ponemos directamente, ¿sí? Cuando formamos la molécula, ¿sí? Al Sí, número 1 es como que no se lo pone, ¿sí? Entonces queda formada la molécula de el óxido de potasio, ¿sí? Y como tiene una sola valencia, esto se llamaría óxido de óxido potásico con la terminación nico, o óxido de potasio, ¿sí? Haciéndolo. Esa sería la fórmula, la forma tradicional de nombrarlo. La forma por atomicidad sería el monóxido de dipotasio o dipotásico, ¿sí? Y por el número de Stokes sería el óxido de potasio 1, ¿sí? Con número romano, ¿sí? sí, ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Es lo sí, sí. mismo que le enseñaron a usted. Esto lo pasamos para acá y esto para acá, ¿sí? Y se forma el óxido potásico, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Estos son los números de oxidación en general. Los metales alcalinos tienen número de oxidación 1, que son, fíjense en la tabla periódica, eh, sodio, potasio, litio, plata, sodio, potasio, litio, ¿sí? Los metales alcalinos térreos tienen número de oxidación 2, +2. Calcio, bario, magnesio, zinc, estroncio. El aluminio tiene valencia +3, ¿sí? El oxígeno tiene número de oxidación -2 en la mayoría de los compuestos, exceptuando cuando forma el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada. El agua oxigenada, ya le comparto ya, es la fórmula del agua oxigenada, es H2O2, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, quisiera referencia a lo que le enseñaba su eh, profesora, en realidad, si actuara con -2 acá el oxígeno, nosotros tendríamos 4 negativos y 2 positivos nada más. Entonces, en el único momento en que el hidrógeno actúa con -1 acá es cuando forma peróxidos, como el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. ¿Sabe para qué sirve el agua oxigenada? Para limpiar heridas. Eh, para limpiar heridas, para coagular la sangre, también la usan para teñirse el pelo, ¿sí? Para teñirse el pelo de rubio, porque degrada, oxida, es un oxidante natural. Se lo usa en la industria también para blanquear el algodón. Eh, el agua oxigenada se llama peróxido de hidrógeno y es la única forma, o el único compuesto químico donde el oxígeno actúa con valencia -1, ¿sí? En todo lo demás actúa con -2. El hidrógeno tiene número de oxidación +1, siempre, salvo cuando forma hidruros metálicos
cuando se combina con los metales alcalinos térreos, los metales propiamente dichos, para formar hidruros metálicos, ¿sí? Y se nombran como hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de potasio, ¿sí? En la forma tradicional. Después el flúor y todos los halógenos, ¿sí? En la tabla periódica los halógenos serían el flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Todo lo que están de verde acá. Y el único que existe en la naturaleza como bromo, el que está azul acá, el bromo, ¿sí? Ese, existe en la naturaleza como bromo líquido, ¿sí? Después todos los demás existen combinados, nada más a eso se refiere, ¿sí? Esos son los halógenos y todos actúan con valencia -1 para llamar lo que se llaman los halogenuros, ¿sí? Por ejemplo, uno famoso es el fluoruro de hidrógeno, o el ácido fluorhídrico, que es el que destruye el esmalte dental de los dientes y genera caries. Bueno, ese es el famoso fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Y ahí Tan en los famoso no es fluoruros... porque yo no lo conozco. ¿Cómo? Tan famoso no es porque yo no lo conozco. Bueno, pero no, sí es famoso, digamos. Bueno, entonces, sigamos entonces. Formulación y nomenclatura. La porción... ay, espere que le comparto la pantalla. La porción electropositiva del compuesto se escribe primero en la fórmula, pero se nombra última. Acuérdense que según el número atómico se ordenan de, digamos, los menos electronegativos a los más electronegativos. Para la izquierda están los electronegativos de la tabla periódica, para la derecha los los más electronegativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá formando el fluoruro de sodio, ¿sí? Esto es un halogenuro, el flúor, ¿sí? Se une con el sodio. ¿Puede ver en su tabla periódica el flúor de sodio? Sí. Bien, el sodio actúa con valencia +1 y el flúor con -1. Entonces forma un fluoruro de sodio. Siempre se nombra el más electronegativo primero y el menos electronegativo después, ¿sí? Fluoruro de sodio. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice, el número de la derecha, el símbolo, el elemento de posición de su índice se denomina atomicidad e indica la cantidad de átomos de este elemento que hay en una molécula del compuesto. Por ejemplo, acá tenemos hierro 2, oxígeno 3, ¿sí? Este vendría a ser el trióxido, porque tiene 3 moléculas de oxígeno, trióxido de dihierro. Eso sería por atomicidad, ¿sí? Este, por ejemplo, es un hidróxido formado por el óxido de calcio más el agua, y se nombra como dihidróxido de calcio o hidróxido de calcio 2, por el número de atomicidad y por el número de Stock, ¿no? Entonces está la nomenclatura tradicional, que nombra como ico oso según la valencia que tenga. Ico si tiene una sola valencia. Por ejemplo, si decimos el óxido de sodio, en la nomenclatura tradicional sería el óxido sódico. En la nomenclatura moderna sería el óxido de sodio por atomicidad. Bueno, ya vemos acá, lo escribimos el óxido de sodio. Tenemos sodio. ¿Qué valencia tiene sodio? 1. 1. 1 positiva más 2 negativa. Nos daría
Entonces, el del oxígeno va para el sodio, ¿sí? Y el del sodio va para el oxígeno. Ya me quedó chico el pizarrón, digamos. Espera que lo borra, que lo hice muy grandote. Bien, vamos a ver, dijo un ciego. Acá tenemos el sodio, que tiene uno positivo, más el oxígeno, que tiene dos negativos. Eso nos da lugar al óxido de sodio. A la valencia del oxígeno la pasamos para el sodio, para formar la molécula, ¿no? Y nos queda sodio 2 y oxígeno 1, que el del sodio le pasamos para el oxígeno, ¿sí? Sí, Entonces, ahí hemos balanceado eléctricamente la ecuación de formación del óxido, ¿sí? Pero acá tenemos dos sodios y acá tenemos uno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle un 2 acá para que tengamos dos moléculas, dos átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Y ahí queda balanceada, ¿sí? sí, ¿Se entiende eso? sí, Y eléctricamente, acá tenemos, eléctricamente, ¿cómo estaría balanceada? Tenemos 2 por 1, serían 2 positivos de este lado y 2 negativos de este lado. Y ahí ya tenemos neutra la molécula, ¿sí? ¿Y cómo se llamaría esto? De la forma tradicional, esto se llamaría óxido sódico, ¿sí? Óxido sódico, con el prefijo ico, ¿sí? Eh, para la única valencia. O sería el óxido de sodio. Por atomicidad sería el monóxido disódico, nombrando la cantidad de átomos que tiene, ¿sí? Y por el número de Stock, que sería la tercera forma de llamarlo, sería el óxido de sodio 2, ¿sí? ¿Entiende eso, Florencia? sí. ¿O no entiende? No, sí, sí entiendo, pero en la de esto que no tendría que utilizar la valencia original ¿Cómo del elemento se llamaría de sodio? de sodio 1. Claro, el sodio 1, está atenta. Esto sería por atomicidad, sería el monóxido disódico. ¿Mm? Esto sería por atomicidad. Y la tercera más sería el número de Stock, que sería el óxido de sodio 1 con el número romano, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. No es óxido, no es óxido ahí, puse mal. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende cómo se nombran? Sí, sí. Perfecto. Bien. Vamos a seguir con la tarea que usted tenía que hacer. ¿Cuáles son los óxidos que no formó? Espere, pero antes que nada, ¿Cuáles son los que usted no formó, digamos? Para que no lo cuando usted tomemos como dice ejemplo. periodo, se Por refiere a los ejemplo, de acá de primeros. la tabla periódica, ¿cuáles llegó a ser? Espere, espere, pero cuando usted dice periodo, se refiere a los números estos que están acá al costado. ¿Cómo? Ah, estos son los periodos uno, 2, 3, 4, 5, estos que están acá, ¿sí? Y los grupos son los que están arriba. Serían la, los grupos verticales, los grupos son verticales y los periodos son, nosotros teníamos que hacer. A ver, ¿tiene para anotar ahí? Sí, Eh, anote. Tenemos que formar los óxidos de potasio, calcio. ¿Va anotando? sí.
¿Va anotando, Florencia? Potasio, calcio. Bien. Tenemos que formar entonces esos óxidos, ¿no? Potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, La abuela. cobre y zinc. Cadmio, plata, paladio, rodio, rutenio, tecnecio. Espera, me perdí. A ver, ¿en qué se quedó? En sí, no, en galio creo que dijo. O dijo cadmio. Hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, cadmio. Ah, Cadmio, sí. Plata después, paladio, rodio, rutenio, tecnecio, molibdeno, niobio, circonio, elitrio, estroncio, rubidio y el bario. Rubidio y el bario. Ahora sí, Florencia. sí. Bien. Entonces, esa va a ser la tarea, que arme los óxidos de todos esos elementos. Vamos a tomar como ejemplo, vamos a hacer ahora un óxido de cada eh, representativo de las valencias, ¿sí? Para uno que tenga una valencia, otro que tenga dos valencias y otro que tenga tres valencias, que actúe con tres valencias, ¿no? Así que le voy a pedir su ayuda para que usted me dicte. A ver, vamos a hacer el óxido de. Vamos a hacer, utilizar el bario, ¿sí? ¿De cuál? El bario, ¿cuál? El bario. El bario, vamos a hacer los óxidos posibles. ¿Con qué valencia actúa? Con dos. Con más dos. Con más dos. ¿Lo encontró? Sí. Bien, es un alcalino térreo. Actúa con valencia más dos. ¿Sí? Si tengo más dos del bario y menos dos del oxígeno, directamente, si hacemos como le enseñaron a usted, esto quedaría 2 y 2 y se simplifican, ¿no? Sí. Entonces quedaría 1 y 1. No se pone cuando quedan 1 y 1. ¿Sí? Sí. ¿Así le enseñaron? Sí, sí. Bien. Entonces, esto nos quedaría, ¿cómo le llamaríamos a esto? Según la nomenclatura tradicional, óxido de bario o óxido bárico.
¿sí? Sí, Con la terminación ico como valencia única, ¿sí? Y según la atomicidad sería el monóxido de bario, monóxido de bario. Y según el número de Stock sería el óxido de bario 1, ¿sí? sí. Vamos a escribirlo acá. El óxido de bario u óxido bárico. Esto es la nomenclatura tradicional. Después, por la atomicidad, ¿cómo dijimos que se llamaba? Monóxido de bario. Sí, monóxido de bario. Monóxido de bario. Y después por el número de Stock, ¿cómo se Óxido de llamaría? bario 2. Herencia. Óxido de bario 2. Óxido de bario. Exactamente. Espera que no me escribe el óxido de bario con número romano de bario 2. ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí todo sí, bien? sí. Ahora, dígame algún metal que actúe con dos valencias. Con dos valencias. Sí, Espera. Porque los que llegué a hacer trabajaban con el una. hierro, por ejemplo. ¿Cómo? Ajá. Uno que trabaje con dos valencias, por ejemplo, el hierro. ¿Sí? El Sí. hierro. Tomemos el hierro. ¿Eso lo había hecho? No. No, El ese no lo vi. hierro puede actuar con valencia 2 positivo y con 3 positivo. ¿Sí? Sí. Esa es una valencia que puede actuar el hierro. Va a dar lugar, ¿sí? Al hierro, oxígeno. Y fíjese, esta valencia del 2 va a pasar por acá y esta del oxígeno va a pasar por acá, pero como son las dos se van a simplificar, va a quedar así como feo, ¿sí? Ujú. O, y este feo es el óxido de hierro, ¿sí? Óxido de hierro u óxido ferroso, porque actúa con la menor valencia que es 2, ¿sí? Sí. Esa es la forma tradicional de nombrarlo. Por atomicidad, ¿cómo se llamaría esto? Monóxido de El hierro. monóxido Ah, ferroso o monóxido de hierro. ¿Mm? Y por número de Stock, ¿cómo se llamaría? El óxido óxido, de, de hierro 2. no, óxido, esto sería por el número de Stock. Óxido de hierro 2, exactamente, con haciendo referencia a la valencia, ¿no? Sí. Entonces, este óxido ferroso o óxido de hierro simplemente, eh, también se puede llamar monóxido de hierro u óxido de hierro 2. Pero cuando actúe, ¿sí?
con el oxígeno 2 negativo, con valencia 3, va a formar lo que se llama hierro, oxígeno. La valencia 3 del hierro va a pasar al oxígeno y la 2 del oxígeno va a pasar al hierro. De tal forma que cuando multipliquemos, ¿sí? 2 por 3 son 6 positivos, ¿sí? Y 3 por 2 negativos son 6 negativos, ¿sí? Entonces ahí se neutraliza y queda la molécula de óxido férrico, con la terminación ico porque actúa con la valencia mayor, ¿sí? Sí. Óxido férrico, ¿sí? En la nomenclatura tradicional, como actúa con la valencia mayor. O por atomicidad, ¿cómo sería? Trióxido de hierro. Trióxido de hierro, exactamente. Trióxido de... Y por el número de stock, Óxido de hierro 3. simplemente óxido de hierro 3. Exactamente. ¿Sí? Sí, ¿Estamos, Florencia? sí, Bien. Entonces, por ejemplo, la nomenclatura tradicional, a ver, dice, utiliza prefijo y sufijo de acuerdo al número de oxidación del elemento, es decir, el número de oxidación del elemento y todos los números de oxidación disponibles. Por ejemplo, en óxidos y ácidos puede haber hipo, oso, cuando actúa con la menor valencia, oso, cuando actúa con la valencia que le sigue, eh, ico, cuando es mayor o único, y per ico, mayor de todos los números de oxidación. ¿Sí? Y esto es en la sal. Yo te voy a pasar este PowerPoint, esta presentación, está muy buena y lo vamos a usar durante las clases, ¿sí? Eh, Florencia, sí. por ejemplo, nombre de elemento, azufre. Entonces, raíz del nombre del elemento es sulfuro, del cobre es cuproso, estañoso, ferroso, áurico, de plomo es plumboso. Entonces, cuando se habla de atomicidad, mono es 1, di es 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5, hexa es 6, ¿sí? Y cuando se pone la nomenclatura segura en el numeral de Stock, se indica el número, la valencia, el número romano. Entonces nosotros estamos acá, metal más oxígeno, forma un óxido básico, ¿sí? Sí. Y bueno, la idea era ver hidróxidos hoy, pero bueno, evidentemente tiene mucha tarea por delante, ¿sí? Sí. Cuando termine todos los óxidos, eso ¿qué va a hacer? La formación del óxido, ¿sí? Eh, y le va a poner las tres nomenclaturas, ¿sí? La tradicional, por atomicidad y el número de Stock a cada uno de ellos, ¿sí? ¿Tiene ¿Que no lo algún tenía que otro ahí que hacer? tenga tres números de oxidación? Por ejemplo, periódica, fíjese, algún... no, no, sí. Fíjese ahí en la tabla periódica alguno que tenga tres números de oxidación o que pueda actuar con tres números de oxidación de los metales. A ver, ¿qué puede ser? El titanio actúa con 3. Bien, el titanio.
¿El titanio con qué valencia actúa? 2 positivo, 3 positivo y 4 positivo. Bien. El titanio actúa con 2 positivos, con 3 positivos y con 4 positivos, ¿así es? Sí. Entonces, por ejemplo, más el oxígeno 2 negativo, ¿qué va a formar? Va a formar ¿dónde está el titanio acá? Ah, el TI, bien. Va a formar 2 negativos pasa para acá, para la valencia de titanio, y el titanio pasa para acá, queda como así, como un óxido de óxido hipo titanioso. Hipotitanioso, ¿por qué? Porque actúa con la menor valencia y se le pone el prefijo hipo para que sea. Esa sería la forma tradicional. El hipo, eh, óxido, esta cosa no me quiere escribir, óxido, hipo, titanioso. O por atomicidad sería el monóxido de titanio o el monóxido titanioso, ¿sí? Y por el número de Stock, ¿cómo sería? El óxido de Óxido de titanio titanio 2. 2. Bien, esas serían las 3 formas de llamar. Después estaría actuando con más 3. Entonces, con más 3, cuando se combine con el oxígeno, eh, no, borra este, 2 que se me fue, se me escapó. Va a dar lugar titanio, oxígeno, el titanio 3, oxígeno 2. Y cuando actúe con 4, oxígeno 2, nos va a dar lugar al titanio, oxígeno. Y como este tiene valencia más 4 y el otro más 2, va a quedar, a ver, 4 acá y 2 acá. Esto se va a simplificar y nos va a quedar el óxido, sí, así de esta forma, ¿sí? ¿Esto cómo se llamaría? Óxido titánico de la La forma. forma en realidad sería el titanioso. El titánico sería con la mayor valencia, ¿sí? Ah, Este ¿no estamos hablando sería, de la de 4? no, la del 3, Ah, no, óxido titanioso, sí. titanioso, ¿sí? Eh, Después, la forma molecular, ¿cuánto sería por atomicidad? Trióxido de dititanio. Exactamente, de titanio. Y por número de stock, Óxido de titanio 3. perfecto, Florencia, perfecto. Bien, y el de abajo, ¿cómo se llamaría el último? Eh, Óxido titánico, titánico, sí. dióxido de titanio. Y
Dióxido de titanio, exactamente. Dióxido de titanio. Y por número de stock, Óxido de titanio y B, para formar el 4. qué bien. Perfecto. Bien, lo ha entendido perfectamente. Ya puede hacer todos los óxidos, eso que les dejé ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, Haga todos los óxidos, eso. Así el sábado formamos los hidróxidos correspondientes a esos óxidos que usted haga. Bueno, Pero, no hay a ver, antes del sábado, antes de la clase, páseme el archivo con todos sus óxidos formados, ¿sí? Una bueno, foto bueno. de la hoja que es la tarea. Y trate de hacerlo con lapicera para que la foto se note bien. Ah, bueno, Sí, bueno, bueno. encima que soy medio ciego, encima no veo. ¿Sí? Bueno, Bueno, así que esto sería por hoy, Florencia. Haga su parte ahora, ¿sí? sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Está perfecto. Eh, Haga exactamente lo que hicimos ahora, juntos. Hágalo solita, en una hoja, con lapicera, si es posible, que saque una foto y me lo manda. Así el sábado ya vemos hidróxidos, ¿sí? Bueno, Neta, nos estamos viendo. Chao, chao, que esté profe. bien. Igualmente. Ya le voy a pasar la clase grabada. ¿Mm? Bueno. Chao.